siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Siempre, como todos los días, o casi todos los días, tenemos invitados especiales, personas interesantes para hablar de cosas importantes. Sí. Y hoy tenemos a Wagner Rodríguez, un abogado especialista en la propiedad intelectual y el derecho de autor. Y nos comentaba Wagner, antes de comenzar, que hay tanto desconocimiento del tema de... Somos un país tan alegre con el tema de la música, y hay tanta en esa área que trabajar, que hay mucha desinformación, y de verdad que nos alegra mucho de que tratemos hoy un tema tan relevante, porque creo que le va a venir bien a mucha gente que desconoce el tema, porque hoy todo parece que es red social, todo el mundo parece que cree que es un periodista o que quieren convertirse en youtubers y crear canales de comunicación, que eso conlleva una serie de responsabilidades, ¿no? Y que de oportunidades. Comienzan a sacar canciones sin saber cuáles son las leyes y sus beneficios. Entonces hoy tenemos a un abogado que se especializa en su oficina con otras personas, otros abogados de eso, y es para que nos cuente más de cómo está esa industria, las problemáticas que conlleva eso y todo lo que conlleva ese tema. Pues Wagner, bienvenido a tu programa Marcando el Rumbo. Así, buenos días, gracias por la invitación. Como usted decía, el derecho de autor es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Nuestra Constitución establece que la propiedad intelectual y el derecho de autor es un derecho fundamental. Se crea la legislación en virtud de la ley 6500, incluso ratificado por tratados internacionales como el convenio de Berna, e incluso el DR-CAFTA, con un convenio de los Estados Unidos. Ahí se crea el derecho de autor. ¿Desde qué momento surge el derecho de autor? El derecho de autor surge desde la creación de una obra literaria, artística o científica. No basta solamente con tener la idea de esa creación, sino cuando plasmas esa idea en un medio tangible, entonces ahí surge el derecho de autor. Nuestra legislación no obliga a quien cree en un derecho de autor, una obra literaria, artística o científica, a registrarla. Inmediatamente usted plasma esa idea en un medio tangible, surge el derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra legislación garantiza para darle publicidad a esa creación, a esa idea que usted plasma, pues entonces a partir de existe lo que es la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que usted le emite un certificado de constancia de esa creación de esa obra literaria, artística o científica. La República Dominicana en los últimos años hemos avanzado en materia de derecho de autor. La Oficina Nacional de Derecho de Autor ha ido educando a la población sobre la importancia del derecho de autor y lo significativo que es. Nosotros en nuestra firma de abogados hacemos mucho énfasis en capitalizar este recurso. Muchas personas, por desconocimiento, en el caso de muchos autores o compositores o intérpretes e incluso disqueras o productores ejecutivos, no han sabido explotar esta creación, este catálogo, y que por desconocimiento quizás o por falta de asesoría, entonces han dejado de percibir recursos. Y es muy difícil obtener esa certificación. Qué complicado es. A esa persona que te escucha ahora y dice, caramba, pero yo desconocía que el país ya había avanzado en ese tema de esa manera. ¿Cómo accedo a eso? ¿Qué sería la forma? Si no, es algo simple. Dentro de los requisitos que exige la Oficina Nacional de Derecho de Autor es simplemente una prueba de que esa obra es originaria, una breve descripción de la misma, si en el caso de una composición musical, las letras de esta composición, o en el caso de que sea una melodía, los requisitos establecidos para la clasificación o descripción de estas melodías, y entonces así usted va y acude a la entidad y registra su obra. Ya una vez usted registra esta obra, pues usted está preparado con un certificado para explotar esta obra musical. Antes, la industria de la música, por ejemplo, usted podría distribuir una obra musical a través de un medio tangible como un CD, un vinil, que en el caso quizá ustedes conocieron muy bien. Ahora entonces lo que son las tiendas
tienda de streaming, que es a través de internet. Usted puede distribuirlo a través de un canal de YouTube, por ejemplo. Y usted con ese certificado puede reclamar a quien utilice sin tener autorización esa obra musical suya en un audiovisual, por ejemplo, en un contenido, por ejemplo. En cualquier creación que no tenga licencia, pues entonces usted tiene la capacidad, una, de reclamar ese contenido, o dos, de tumbar ese contenido que está utilizando su obra musical sin autorización. Internet ha permitido que cualquier particular pueda explotar una obra musical sin autorización, y eso ha conllevado a que más fácil en este momento cualquier persona pueda beneficiarse de manera ilegal de una obra musical. Sí, siempre ha existido la piratería. Siempre ha existido la piratería. Ahora, las nuevas tecnologías han permitido que sea más fácil piratear una obra musical o un audiovisual, por ejemplo. Aquí, señores, hay que decirlo, habían particulares desde el 2012, desde el 2013, registrando obras musicales como si fuesen de ellos. La música latina en este momento ha generado, solamente la música latina, unos 1.400 millones de dólares. Wow. Y muchos de estos, en su gran mayoría, particulares, se han beneficiado de obras musicales que no son de ellos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo casos que hay jóvenes dominicanos que registraron en el 2012, en el 2013, por ejemplo, una canción muy famosa, Mi Burrito Sabanero. Por ejemplo. Y yo tengo casos de jóvenes que estaban cobrando los coros pentecostales, por ejemplo. Wow. En plataformas digitales como que fueron creaciones de ellos. Y creo que en los últimos años hemos ido avanzando. El derecho de autor prescribe a los 70 años, es decir, posterior a la muerte del autor. 70 años posterior a la muerte del autor, entonces pasaría a dominio público, o 70 años posterior a la muerte del coautor, del último coautor de una obra, entonces pasaría de dominio público. Ejemplo, nosotros representamos la familia de Tatico Henríquez, por ejemplo, los herederos de Tatico Henríquez, y ellos, posterior al fallecimiento de Tatico Henríquez, han estado recibiendo su regalía, fruto de ese catálogo, de ese repertorio que dejó Tatico Henríquez. Entonces ellos tienen hasta 70 años para beneficiarse de esa regalía, de ese patrimonio. En la era digital hay muchos creadores de contenidos que se encuentran con el problema de que crean su video, su audio, su material, y luego se encuentran de que hay otra persona que los registró. Sí. En cuanto a eso, ¿cuáles son esos retos que enfrentan los creadores de contenido? Sí, lo primero es, como les dije, si es un contenido original o una obra original, acudir a los estamentos competentes, que recalco, aunque la ley no los obliga, pero es más fácil para tú reclamar. Claro. Porque en el caso, ejemplo, de un contenido audiovisual, usted sube un contenido audiovisual a YouTube, YouTube le da un enlace de ese registro. Pero posterior, YouTube le da la facilidad, la herramienta de activar lo que se llama un Content ID, que es como un sistema automatizado que identifica qué otro contenido está utilizando, o imagen o sonido similar al suyo. Inmediatamente usted reclama ese contenido a través de esta herramienta. Entra en un estatus lo que se llama disputa. Entonces, en un momento de disputa, hay que demostrar quién ostenta la titularidad. Y si usted tiene ese certificado de autenticidad, pues entonces ya usted demuestra a YouTube, por ejemplo, que usted tiene los derechos. Ahora, ¿qué pasa si usted no demuestra que usted es el autor o compositor original de esa obra? Pues entonces entra en conflicto. Y YouTube o las demás plataformas de streaming suspenden ese contenido hasta tanto se decida, o en un tribunal o una entidad competente que tenga jurisdicción bajo el copyright de los Estados Unidos. Quiere decir que entonces es sumamente importante que si usted es creador de contenido o crea un contenido que de repente tú haces un contenido que se fue viral y que de momento lo empiezan a replicar, tú podrás reclamar, pero vas a poder reclamar desde el punto de vista que tú lo hayas registrado. Sí, claro. Si no lo has registrado, pues no. Yo recuerdo que antes tú hacías algún video en live de Facebook o de Instagram
y si tú ponías una música detrás, de fondo, Instagram te tumbaba Sí. el live. Aunque estuviera ya hay una librería, por ejemplo, en YouTube. Sí, claro. Y hay veces que utilizando, porque me ha pasado, esos Sí, a mí audios de la también. librería que no tiene derecho de autor, te lo tumban. Te tumba porque reconoce que te reconoce como un plagio. Sí. Y entonces te tumba el Pero- live. Me ha pasado mucho. esa librería, lo que pasa es que hay dos tipos de audios ahí. Hay unos que son libres totalmente, y hay otros sí, que son sí. libres, que tú tienes que poner el texto, Sí, de quién claro. es el autor, quién lo compuso. Dar Y el por eso es que crédito. te lo han quitado. Sí. Me gustaría saber, ok, hay que registrar, pero ¿cuáles son las consecuencias de utilizar un material ya registrado? Yo estoy utilizando el material que creó ella. ¿Cuáles son las consecuencias para mí? Bueno, excelente pregunta. La ley 6500, que es la legislación que crea el derecho de autor en la República Dominicana, establece sanciones. Establece una pena de 3 años a 6 meses. Usted infringe los derechos de autor y usted puede ser pasible de una acción penal en su contra o acción civil en su contra, y la ley establece una pena entre 6 meses a 3 años y una penalidad de 20,000 pesos o 2 millones de pesos. En ese rango va a depender de la valoración de las pruebas, el daño que pudo haber ocasionado conforme a la valoración de un tribunal, y entonces en ese rango, entre 20,000 y 2 millones de pesos, pues en un tribunal se puede pronunciar. Entre 20,000 y 2 millones de pesos por cada infracción. Es decir, si usted incurrió en 3 violaciones de obras musicales, por ejemplo, son 3 condenas en materia de indemnización por cada una de esas obras. Entonces creo que eso es la pena que pudiese significar en República Dominicana. De hecho, recientemente tuvimos un caso que ha generado mucha controversia con el tema de la pena máxima establecida por un tribunal en materia de derechos de autor en la República Dominicana. En estos Ah, días eso hubo un vamos. caso, te iba a preguntar, en estos días hubo un caso muy sonado. Sí. ¿Podrías hablar Sí, de de eso? eso Sí. le iba a preguntar. En el caso Restituyo, ¿cuáles son los elementos que están en la mesa? ¿Qué se le condena? ¿Por qué se le condena? ¿Y cuántos plagios hizo entonces? Porque a mí Sí. me preocupa, porque él es un productor musical y son varias canciones. Sí, Cuéntanos. mira, nosotros hemos avanzado en materia de derechos de autor en la República Dominicana. Hasta el momento no se había conocido una condena en materia penal por violación de derechos de autor con una máxima de 3 años. No. Nosotros en nuestro caso, ejemplo, habíamos tenido sentencia en materia civil indemnizatoria por 1,5 millones de pesos. Nosotros habíamos tenido la condena máxima en violación a derechos de autor, que fue a una artista dominicana, María Díaz, por un famoso tema, ¿Por qué te fuiste, dulce amor? Que eso fue un himno nacional. Ustedes recuerdan, Sí. bueno, ella comercializó, interpretó sin la autorización de la autora principal, que era Raquel Arias y su hermano, y entonces nos apoderaron y iniciamos una acción legal en materia civil. Fue condenada a 1,5 millones de pesos Wow. a favor de Raquel Arias y 1 millón de pesos a favor de Daniel Arias, porque incojamos 2 acciones legales separadas. Wow. En materia penal, este es el caso que tiene mayor peso, que fue una condena de 3 años al momento a un productor musical llamado Restituyo, ¿verdad? JC Restituyo. Fue emanada por un tribunal colegiado del distrito de la provincia de Santo Domingo. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de esta decisión va a haber un antes y un después en el respeto al derecho de autor en la República Yo sí Dominicana. creo. Definitivamente. Y lo digo porque, nueva vez reitero, aquí hay casos de personas que tienen desde 2012, 2013, 2014 lucrándose de obras musicales de tercero y no habían sido sancionados, por lo menos desde el punto de vista penal, o con una condena significativa como la que acaba de emitir el juzgado de la provincia de Santo Domingo. Yo pienso que dentro de todo esto hay mucho desconocimiento, Sí, ¿cierto? sí, claro. La población tiene poca documentación y no tiene esas informaciones a mano. Yo creo que se debe educar más al Sí. respecto. Yo creo que debe Sí. haber más educación al respecto, porque de momento yo pongo una actividad y pongo Una una canción, canción video. y yo estuve en actividades nacionales donde en tarima iba a salir algún
spot a la calle y yo iba a poner una canción y gracias a Dios siempre alguien, espérate, hay que ver si eso tiene derecho de autor, entonces muchas personas por desconocimiento cometen ese error. Casi siempre los eventos, por eso se recomienda música en vivo, porque aunque sea una canción de alguien, en vivo no suena igual. Y es bueno que nos eduquemos. Yo hice una serie hace unos años, una serie web. Aquí no se registran series web, pero yo fui a registrarla porque yo dije, si alguien me la roba, ¿cómo yo digo que fui yo que la creé? Sí. Y aquí me buscaron la vuelta y lo que hicieron fue que la registraron como cortometraje. Sí, porque claro. al ser una serie corta, no llegaba ni a película, ni a todo. Entonces, siempre es bueno documentarse y ver todas las cosas legales que uno puede hacer, porque es cierto que uno se puede hacer viral y el contenido uno lo crea, pero lo pueden robar y utilizarlo en cualquier parte. La siguiente pregunta sería, si yo creo un contenido o una canción aquí en República Dominicana, pero la utilizan en otra parte internacionalmente, ¿también me funciona? ¿Cómo serían los mecanismos y las herramientas que yo puedo utilizar? Sí, claro. Para las licencias y explotación existen varias. Ejemplo, la que tú te refieres, que es utilizada en un cortometraje, un audiovisual, se llama licencia mecánica. Tú, a través de sociedades de gestión colectivas, que son las que recaudan esas regalías, pues la puedes tramitar. Ejemplo, también está lo que es la regalía del publishing o la editora. Tú suscribes un contrato a través de una editora y esa editora se encarga de colectar sus regalías. Mira, la industria de la música, por ejemplo, o del audiovisual es tan amplia que tú tienes múltiples vías por donde recaudar regalías. Tú puedes recaudar regalías por el tema de YouTube, por ejemplo. Tú lo puedes hacer de manera directa. Pero, ejemplo, las tiendas de streaming, tú tienes que tener o un distribuidor o una agregadora, como le llaman. Pero también esas obras musicales, por ejemplo, que suenan en establecimientos públicos, dígase discotecas, dígase bares, restaurantes o un evento multitudinario, pues hay sociedades de gestión colectiva que recaudan esa regalía. En el caso de República Dominicana tenemos, por ejemplo, a Esgacedón, que es la Sociedad General de Derechos de Autores y Compositores Dominicanos, de la cual incluso nosotros somos abogados externos. En Estados Unidos está ASCA o VMI. Tú te suscribes, abres una cuenta en ASCA o VMI y tú recibes tu regalía a través de tu cuenta y te depositan en tu cuenta bancaria. Pero también tú puedes hacerlo a través de las agregadoras y también recibes regalías por esto. Pero también a través de por ejemplo, de las editoras o de tu sello discográfico, si esto está firmado, por las licencias mecánicas también tú recibes regalías. Es decir, que hay múltiples regalías, lo que hay que tener la asesoría suficiente, el conocimiento suficiente para que ninguna de esas regalías pues venga un tercero por tu conocimiento y se beneficie de esto. Muy interesante, muy interesante. Y con el tema del diseño industrial, ustedes también nos podías tú, porque también implica, ¿no? Esa es otra de los derechos de autor que implica, ¿no?, la propiedad intelectual. Sí, exacto. En este caso es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Una cosa es el derecho de autor y otra cosa es la propiedad intelectual, aunque la propiedad intelectual emana de una creación y por ende quien cree esa propiedad intelectual tiene derecho de autor. En la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, se registran los logos, los lemas, todos los signos distintivos, los colores y demás. Y también, sí, claro, es significativo y se puede explotar. Ejemplo, yo puedo autorizar a un tercero a que pueda utilizar, por ejemplo, un logo que es de mi propiedad. Sí. O un lema que es de mi propiedad. Yo puedo, cuando le digo incluso capitalizar sus activos, que es lo que hacemos en nuestra oficina, crearle una campaña publicitaria con un lema, con un logo o un signo distintivo registrado por mí ante ONAPI. Y así sucesivamente. Es significativo. Es un recurso para capitalizar activos en la República Dominicana y todo aquel que tiene pleno conocimiento pues, puede recibir buenos beneficios si está debidamente orientado. Que es donde está el problema, que no estamos orientados. No estamos documentados, sí. No estamos informados. Y de hecho hay una influencer dominicana que se enfrentó a una situación por casi un año y tantos meses, porque ella no registró su nombre en la comparona, y alguien que siempre, señores, hay alguien siempre hay un habilidoso
que saca de una situación beneficio. Sí, claro. Entonces, mire, hay personas que se dedican a ver los nombres llamativos que están en el aire, que están en el ambiente, y van a ONAPI, revisan si usted lo registró o no. Y encontrando que no está registrado, entonces lo registran y van donde usted a cobrarle o a demandarle, como le pasó a esta joven, la Comparona, que tuvo una situación donde la estaban demandando por millones de pesos y perdiendo su nombre que ella había creado por mucho tiempo y que había crecido mucho. ¿Tú conociste ese caso? No, claro que sí. De hecho, aunque el legislador es muy sabio en este aspecto y existe el registro de mala fe, que debe ser demostrado, aunque debe incoar una acción, incluso acudir a los tribunales, pero sí se pueden anular esos tipos de registros. Se pueden anular esos tipos de registros, aunque alguien haya registrado un nombre, un lema, y se pueda demostrar ante el tribunal que fue un registro de mala fe, pues puede accionar, incoar un recurso de nulidad. Pero también, ejemplo, hay frases, hay expresiones. Ejemplo, aquí se puede capitalizar expresiones, frases, incluso risas. Don Jochi Santos, por lo menos, por ejemplo, tiene registrado. Y él puede explotar y hacer uso de eso porque hasta el momento no habíamos conocido a alguien que haya comercializado por lo menos ese ritmo de risa. Entonces, sucesivamente son propiedades industriales, creaciones de derecho de autor que sí inteligentemente pueden ser utilizadas desde el punto de vista del comercio. Como la Chiqui Bombón. Exacto. A eso iba. No sabía que Jochi había registrado eso. Qué bueno. Sí, claro que porque sí. hay cosas muy particulares y eso es importante. La Chiqui Bombón le pasó eso. Ella tenía una frase de buenas o bonita, algo así. Sí, sí, claro. Y ella quiso demandar a todo el mundo, pero no había registrado nada. Sí, claro. En el caso de los remix, imagínate, muchos artistas sacan canciones. Pero ahora en TikTok específicamente hacen una especie de remix que hacen o lo ponen más rápido o más lento. Y ya eso lo tienen en Spotify, lo tienen en Instagram. ¿Cómo le llega la regalía a ellos? ¿Hay que pedir un permiso? ¿O qué pasa en ese aspecto? Sí, en los casos de remix, en materia de derecho de autor, se le denomina obra derivada. Okay. Es decir, de una obra original, usted hace una obra derivada que puede ser un remix. Con el caso de la velocidad o no, hay una parte que pudiese entrar en discusión porque recuerda que con el Content ID que me referí, que es el sistema automatizado para determinar cierta similitud en diferentes obras, a veces lo hacen, inintencional o no, la velocidad puede jugar con la inteligencia del Content ID. Sí. Entonces habría que ver el caso, pero sí, claro, toda obra derivada de una obra original tiene que contar con la autorización o la licencia del autor o coautor principal, obligatoriamente, porque es una obra original y constituye derecho de autor. Constituye derecho de autor. Fantástico, pues. No sabes cuánto te agradecemos tu presencia aquí. Ha sido de verdad muy buena, muy informativo. Espero que a la audiencia y a los oyentes de verdad que nos escuchan y nos siguen hayan aprovechado. Pero antes de irnos, Juan, danos tus redes sociales, tu forma de contacto para cualquier oyente, cualquier persona que esté en esa situación poder contactar contigo y con tu bufete. Sí, claro. Nuestro Instagram, Rodríguez Wagner, Wagner con W-A-G-N-E-R, Rodríguez Wagner. Y nuestra firma de abogados está en Blue Mall, estamos a la orden ahí. Cualquier cosa pueden a través de este programa queda a tu orden. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir y de verdad, gracias a todos por sintonizarnos y seguirnos enmarcando el rumbo y que todos los días, de verdad, tenemos más audiencia. Gracias a todos y con eso nos despedimos hoy y volvemos el lunes. Otra vez a Marcando el Rumbo. Recuerde que viene y el cuerpo lo sabe. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó